a la transmisión de los impulsos nerviosos. Por último, y otra función que ustedes por ahora no la han visto y lo van a ver hacia el final de la cursada, es la participación del calcio en el proceso de coagulación sanguínea. ¿Sí? Van a ver que el calcio es necesario, indispensable, para que actúe como cofactor en las cascadas de coagulación para que este proceso se desarrolle. ¿Sí? Entonces, fíjense en cuántos procesos el calcio participa, ¿sí? Siendo todos estos procesos esenciales para la vida. Por eso es muy importante que la concentración plasmática de calcio se encuentre regulada de manera estricta. ¿Sí? A la actividad pasa para el fosfato. ¿Sí? Si bien su concentración plasmática se encuentra menos regulada que la concentración plasmática de calcio, también ¿sí? Vamos a ver que la fosfatema es regulada por las mismas hormonas que regulan la calcio. El fosfato participa también de varios procesos fisiológicos que son esenciales para la vida. ¿Sí? Por ejemplo, como ustedes saben, es un componente estructural de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Constituyen, ¿sí? O forman parte de los fosfolípidos de las membranas biológicas. Es esencial la presencia del fosfato para que se puedan sintetizar los fosfolípidos que tenemos presentes en nuestras membranas biológicas, fosfoproteínas que están presentes en las membranas biológicas. ¿Sí? Es un constituyente fundamental de la moneda energética de nuestras células, del ATP, ¿sí? Del GTP. Forma parte de los cristales de hidroxapatita, ¿sí? Esos cristales de fosfato de calcio que constituyen la matriz mineral del hueso. Es decir, que al igual que el calcio, el fosfato es muy importante para que se produzca el crecimiento de los huesos durante la niñez y la adecuada mineralización de esos huesos durante la vida adulta. A través de la fosforilación por enzimas, ¿sí? El calcio también participa en la regulación, el fosfato participa en la regulación de diferentes procesos metabólicos, así como también en mecanismos de vías de señalización intracelular. Por último, también vamos a ver, que lo van a ver un poquito más adelante en la asignatura, que el fosfato, particularmente lo que es el par de fosfato de hidrógeno y fosfato de dihidrógeno, que actúan como sistemas amortiguadores del pH a nivel intracelular. ¿Sí? Y también van a ver que actúan como regulador del pH a nivel renal. ¿Sí? Esto lo van a ver un poquito más adelante en la cursada. Simplemente se los introduzco acá para que vean que el fosfato también desempeña funciones muy importantes para nuestro órgano. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se distribuyen? ¿Cómo encontramos al calcio y el fosfato en el organismo? El 99%, ¿sí? del calcio corporal total lo encontramos en los huesos. Quiere decir que el hueso
Un 80% del fosfato, ¿sí?, se encuentra en la forma de fosfato de hidrógeno. El 20% restante en forma de fosfato de diluido. Si bien el fosfato presente, el calcio presente en el líquido extracelular, representa una pequeña fracción del calcio y el fosfato por el total, ¿sí?, estas fracciones son las que van a determinar la actividad biológica, ¿sí?, de ambos grupos. Es decir, que son las fracciones que fundamentalmente van a participar de todas esas funciones que nosotros vimos y mencionamos anteriormente. Por lo tanto, son las fracciones que van a estar, ¿sí?, más estrechamente reguladas. Teniendo en cuenta esto, veamos entonces un poquito más en detalle cómo es que encontramos al calcio y al fosfato en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos tres fracciones físico-químicas presentes en el cuerpo. El calcio en plasma, ¿sí?, se puede encontrar libre, ¿sí?, ionizado en un 50%, unido a proteínas, ¿sí?, en un 40% del calcio es transportado unido a proteínas, principalmente a albúmina y en menor medida a las globulinas, y también puede estar en un 10% formando complejos con diferentes aniones plasmáticos, por ejemplo, citratos, fosfatos y carbonatos, ¿sí? De estas tres fracciones, el calcio libre o el calcio ionizado es aquel que va a ser capaz de ejercer específicamente esas funciones que mencionamos anteriormente. Y por ende es la fracción que va a estar estrechamente regulada, ¿sí? Esta distribución que yo les cuento acá es para considerar un pH fisiológico de 7,1. ¿Por qué esta otra aclaración? Porque en situaciones en las que el pH se modifica, la unión a proteínas puede aumentar o puede disminuir, ¿sí?, como les pongo acá. Por ejemplo, en situaciones de acidosis, es decir, en situaciones en las cuales el pH plasmático disminuye, ¿sí?, la unión a proteínas disminuye y por ende la fracción ionizada de ese calcio iónico tiende a incrementarse. En situaciones de lo contrario, en situaciones de alcalosis, donde el pH aumenta por encima de este valor fisiológico, ocurre lo contrario. La unión del calcio a proteínas aumenta y por ende la fracción ionizada disminuye, ¿sí? ¿Qué pasa con el fosfato? El fosfato también lo vamos a encontrar en tres formas físicas. El 50% va a estar en forma libre, ¿sí? El 10 al 15% va a estar unido a proteínas y entre un 35 y un 40% va a estar formando complejos con diferentes carbonos. Fundamentalmente sodio, pero también con calcio, también con magnesio, ¿sí? Al igual que ocurre con el calcio, la fracción ionizada es la que va a llevar a cabo las funciones fisiológicas que mencionamos y la fracción que va a estar más estrechamente regulada. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, vamos a ver que existen tres grandes sistemas que van a estar involucrados en la regulación de la grasa, ¿sí? Acá tenemos el calcio que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí?, la fracción iónica presente en el líquido extracelular, en donde vamos a observar que el intestino, ¿sí?, hablando del sistema digestivo, va a estar involucrado en la incorporación del calcio al organismo, ¿sí? Es decir, que la ganancia de calcio en nuestro organismo va a depender de la ingesta. Hay diferentes productos alimenticios que aportan, ¿sí?, de manera diaria calcio a nuestro organismo. El calcio se va a absorber fundamentalmente a nivel del duodeno y la primera porción del yeyuno. Y de ese calcio que ingerimos aproximadamente un poquito más del 50% es lo que realmente vamos a estar absorbiendo y va a pasar al líquido extracelular, ¿sí? Esa ganancia a través de la ingesta en un individuo sano tiene que estar balanceada, ¿sí?, por la pérdida de calcio por otras vías. La principal vía de expresión de calcio
afecta a la regulación de la fosfatemia, estos tres órganos, ¿sí?, van a ser grandes importantes en la regulación del metabolismo fosfocálcico, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Funciones fisiológicas del calcio y el fosfato. ¿Cómo encontramos al calcio y el fosfato distribuidos en nuestro organismo? ¿Cuáles son las fracciones plasmáticas? ¿Cuáles de todas esas fracciones ejercen las funciones fisiológicas? ¿Y cuáles son los tres grandes, ¿sí?, órganos que regulan el balance de calcio y fosfato en nuestro organismo? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces vamos ahora a introducirnos, ¿sí?, en cómo es que efectivamente se produce la regulación del metabolismo fosfocálcico, ¿sí?, gracias a la acción de tres importantes hormonas. Una de ellas es la hormona, el calcitriol, ¿sí?, o vitamina D activa, y la calcitonina. Estas hormonas se van a poner en juego en situaciones en las cuales, ¿sí?, la homeostasis del calcio o del fosfato sufran, ¿sí?, algún desbalance. Vamos a ver específicamente cómo es que actúan, ¿sí?, frente a los desbalances del calcio y del fosfato. Vamos a comenzar por la paratormona. La paratormona es una hormona producida a nivel de la glándula paratiroides, ¿sí? Ustedes recordarán que presentaremos los seres humanos 4 glándulas paratiroides que se sitúan en la cara posterior de la tiroides. 2 en el lóbulo derecho, 2 en el lóbulo izquierdo, como les representan aquí en la imagen. Esas glándulas están constituidas por diferentes tipos de células, ¿sí?, vasos sanguíneos, pero nosotros nos vamos a enfocar en un tipo particular de células que son las células principales, ¿sí? Las células principales son las responsables de la síntesis de paratormona.
contribuye a inhibir, ¿sí?, la síntesis y secreción de paratonina. ¿En qué momento entonces es que se produce la liberación de la paratonina? Cuando la concentración plasmática de calcio disminuye, ¿sí?, esta activación del inactivo se suprime. Entonces, la concentración citosólica de calcio disminuye a su valor de reposo, ¿sí?, y se produce la activación de una denatociclasa que produzca AMP5, ¿sí? El aumento citosólico de AMP cíclico es lo que va a promover la síntesis, es decir, la expresión, ¿sí?, del gen que codifica la paratormona, así como también su secreción, ¿sí? Es un mecanismo diferente al que ustedes vieron hasta ahora para otras hormonas, ¿sí? Acá tienen la estructura, ¿sí?, de la paratormona. Fíjense que la paratormona es sintetizada inicialmente como una preprohormona, ¿sí?, que a nivel del retículo endoplasmático, ¿sí?, se genera la paratormona y luego en su paso por Golgi y almacenamiento de las vesículas, ¿sí?, pierde ese residuo consecutiva de la prosecuencia para dar lugar a esa secuencia de 84 aminoácidos que forman, ¿sí?, la estructura de la paratormona. Fíjense esta imagen que nos muestra la concentración plasmática de calcio en función de la paratormona seca. Estaría representando la relación entre el calcio y la paratormona que se libera. Fíjense que a la concentración fisiológica, ¿sí?, hay una pequeña fracción de paratormona en circulación. Pero fíjense cómo con variaciones muy pequeñas, es decir, de 0,1 milimolar, cómo aumenta significativamente la secreción de paratormona. ¿Sí? Fíjense que es sensible ese mecanismo, ¿sí?, justamente para poder regular la calcemia, como dijimos anteriormente, que es necesario se mantenga en un rango estrecho por las funciones fisiológicas tan importantes en las que el calcio participa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, una vez que la paratormona, ¿sí?, se libera hacia la circulación, va a ejercer sus acciones a nivel de dos órganos. Uno de ellos es el hueso y otro es el riñón, ¿sí? Los mecanismos que la paratormona va a poner en marcha justamente van a apuntar a restablecer la calcemia, justamente el estímulo que promueve la liberación de paratormona y la disminución de la calcemia. La paratormona es lo que va a hacer: aumentar esa calcemia para llevarla a su valor fisiológico. ¿Sí? ¿Cómo va a hacer eso? Estimulando un proceso a nivel del hueso de la resorción ósea, ¿sí?, aumentando a nivel del riñón la absorción de calcio, disminuyendo, ¿sí?, la de fosfato, y va también a promover a nivel del riñón la formación de la vitamina D. Y vamos a ver que una de las principales plantas de la vitamina D es el intestino, ¿sí?, para aumentar de esa manera la absorción de calcio y de fosfato. Entonces, los planos de acción de la paratormona son de manera directa el hueso y el riñón, ¿sí?, y de manera indirecta, a través de la estimulación de la formación de la vitamina D, va a ejercer efectos indirectos a nivel de los intestinos, ¿sí? Cuando se produce, ¿sí?, se ponen en marcha todos estos mecanismos, se produce la normalización de la calcemia. La normalización de la calcemia, como habíamos dicho, actúa como mecanismo de retroalimentación negativa que le pone un freno a la secreción de paratormona. Acá lo que les muestro es un poquito el mecanismo de acción, cómo es que la paratormona ejerce sus acciones, ¿sí? Habíamos dicho que la paratormona era una hormona de qué tipo? Péptida. Entonces, el receptor
En el intestino no, en el hueso, ¿sí? Puede que en algún tejido haya más expresión de uno de la otra, pero en general ambos mecanismos son necesarios para que se pongan en marcha las acciones de la persona, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a ver específicamente las acciones que la aparato hormonal ejerce. Y vamos a empezar por el hueso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el hueso, tanto el hueso cortical como el hueso clavicular, están constituidos por células, que son los citoblastos, los citoplastos, y están formados también por una matriz extracelular mineralizada, en la cual se depositan, como ustedes saben, los calciofosfatos en forma de cristales de hidroxiapatita que yo les había comentado antes, ¿sí? Siendo el hueso el principal reservorio tanto de calcio como de fosfato de nuestro organismo. El resto del tejido óseo está constituido por un componente orgánico, en el cual se van a depositar, ¿sí?, esos cristales de hidroxiapatita. Ese componente orgánico fundamentalmente está constituido por colágeno, por otras proteínas como proteoglucanos, lipoproteínas, ciatoproteínas, entre otras, ¿sí? Es importante que recordemos un poco cómo está constituida la estructura del hueso para entender cómo es que la aparato hormonal va a ejercer sus acciones. Entonces, si ustedes recuerdan, en ese cuadrito inicial, yo les había dicho que a nivel del hueso, la aparato hormonal, ¿qué acción ejerce? Promueve la resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? La degradación de la matriz ósea, ¿sí? La degradación de la matriz ósea es ejercida por qué tipo de estructura? Por los osteoclastos. Pero tenemos un tema. Los osteoclastos no expresan receptores para aparato hormonal. Entonces vamos a ver a través de qué mecanismo la aparato hormonal puede ejercer esta acción, ¿sí? Si no es a través de los osteoclastos de manera directa, ¿cómo es que lo hace? Quienes sí expresan receptores para aparato hormonal son los osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos son los que normalmente sintetizan, ¿sí?, las proteínas que forman parte del osteoide, que se llama la matriz orgánica, ¿sí?, del hueso, y también los cristales de hidroxiapatita para promover la calcificación de estos osteoblastos. Pero en respuesta al aparato hormonal, estos osteoblastos, ¿sí?, empiezan a sintetizar un factor que se denomina factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿sí? Este factor lo que hace es promover la diferenciación de las células precursoras de osteoclastos, ¿sí?, a precursores de osteoclastos. O sea que activa, ¿sí?, el proceso de diferenciación de las células precursoras para que empiecen a formar los preosteoclastos. A su vez, estos osteoblastos, en respuesta también a la aparato hormonal, empiezan a producir una proteína que se denomina ligando RAM. Este ligando RAM, que tiene las células precursoras, es su diferenciación, ¿sí?, a osteoclastos mononucleares, que luego, ¿sí?, se van a fusionar para dar lugar, ¿sí?, al osteoclasto multinucleado, que es el que va a llevar adelante la resorción ósea, ¿sí? Normalmente los osteoblastos producen también otra proteína que se llama osteoprotegerina, que justamente la osteoprotegerina lo que hace es neutralizar a ese ligando RAM para que no pueda promover la activación de los osteoblastos. Pero en este caso, cuando la aparato hormonal estimula la activación del gran ligando, ese balance entre la osteoprotegerina y el ligando RAM se inclina hacia la formación del ligando RAM, que pone de manifiesto, ¿sí?, toda la habilidad que va a llevar a la diferenciación y activación de los osteoblastos. Ese ligando RAM, que también se libera por los osteoblastos en respuesta a la aparato hormonal, va a promover, ¿sí?, la liberación de ácido clorhídrico y de proteasas, que son las que van a generar la degradación, ¿sí?, de la matriz ósea. A través de una bomba, ¿sí?, proteína de grasa, se va a remover la
grasa ascendente de Henle, ¿sí? Se recupera un 25% más. Y a nivel de flúor contaminado vital, entre un 8 y un 10%. De esta manera, menos del 1% de la carga filtrada de calcio es lo que se excreta con la orina. ¿Sí? Perdemos, ¿sí? Con la orina. En el caso del fosfato, la reabsorción ocurre fundamentalmente a nivel del túbulo contaminado proximal. Entre el 80 y el 95% del fosfato filtrado se recupera, ¿sí? A este nivel. La reabsorción en los segmentos más distales es prácticamente despreciable, por eso no se muestra el agua. De esta manera, entre un 5 y un 20% de la carga filtrada del fosfato es lo que se elimina normalmente con orina. ¿Sí? Entonces, tenemos a qué nivel que la paratormona actúa regulando la tasa de reabsorción de calcio y de fosfato. ¿Sí? Normalmente, la reabsorción de fosfato, de calcio, perdón, a nivel proximal, se produce por vía paracelular, es decir, que se produce por los espacios, ¿sí? Que tenemos entre las células. A nivel horizontal es donde se van a poner en juego mecanismos transcelulares, es decir, donde se van a expresar distintos transportadores que nos van a permitir la recuperación de ese calcio fino. A nivel de la membrana luminal, ¿sí? Tenemos canales de calcio que son el TRBL5 y el TRBL6. Una vez que el calcio, ¿sí? Une a través de estos canales, se une en nuestras células distales a una proteína fijadora de calcio que se llama calamina. Esta calamina, también el calcio, la calamina tiene dos propósitos. Por un lado, permite mantener baja la concentración de calcio líquido en la intracelular para que no se frene la reabsorción de este carbonato. Por otro lado, contribuye a su desplazamiento, su deslocación a la membrana basal. A nivel de la membrana basal tenemos intercambiadores sobre calcio y bombas de calcio que van a permitir, ¿sí? El pasaje de este catión hacia el espacio intersticial para que finalmente después pueda pasar a la circulación, ¿sí? Y completarse el proceso de reabsorción. ¿Qué es lo que la hormona hace en este proceso? Facilita la expresión de todos los intermediarios, ¿sí? Que promueven la reabsorción de los procesos que favorecen la expresión de los canales integrales, de la proteína fijadora y sobre todo del intercambiador sodio-calcio. De esta manera, a nivel renal, la paratormona aumenta la reabsorción, ¿sí? De calcio. ¿Qué pasa con el fosfato? Dijimos que el principal sitio de reabsorción del fosfato era el nivel proximal. Con respecto al fosfato, la paratormona ejerce el efecto opuesto, es decir, que disminuye la reabsorción del fosfato. Si disminuye la reabsorción del fosfato, quiere decir que aumenta su expresión con la orina, produciendo un aumento en la fosfatimilia. ¿Sí? La paratormona lo que hace es promover la remoción, ¿sí? Por proceso de endocitosis, es decir, que retira estos intercambiadores sodio-fosfato que son los que permiten la reabsorción del fosfato. Entonces, al disminuir la expresión de estos intercambiadores
cuando incide la luz solar, especialmente los rayos UVB, sobre la piel, este precursor del 7-hidrocolesterol sufre la ruptura del anillo B, ¿sí?, para dar lugar a la formación del colecalciferol. ¿Sí? Este colecalciferol, una vez que se forma, es volcado al plasma y al pasar por el hígado, ¿sí?, sufre una primera hidroxilación en la posición 25, dando lugar a
Allí, a través de un intercambiador sodio-calcio fundamentalmente, es que va a pasar a la fase intersticial y luego a la circulación para completar el proceso de absorción de calcio en el mismo. La vitamina D activa, el calcitriol o 1,25 de hidroxivitamina D, lo que promueve es la expresión, ¿sí?, tanto de canales epiteliales como de las proteínas fijadoras de calcio, como de los intercambiadores sodio-calcio, para promover la absorción, para aumentar la absorción, ¿sí?, de calcio a nivel del intestino. Fundamentalmente a nivel del duodeno en la primera porción del yeyuno. No solo aumenta la absorción de calcio, sino que también aumenta la absorción de fosfato, ¿sí?, aumenta la absorción de ambos. ¿Cómo lo hace? Aumentando la expresión, ¿sí?, de los cotransportadores sodio-fosfato, ¿sí?, en la membrana luminal, y a través de la expresión de proteínas que no se conocen demasiado, que permiten, ¿sí?, a nivel de la membrana basal, generar la absorción final de proteínas, ¿sí? Es decir, las acciones son acciones genómicas, para que la vitamina D crece, promoviendo la expresión, ¿sí?, de todos los canales y transportadores que son necesarios para que se absorba en mayor medida el calcio, pero también el fosfato. A nivel del riñón, ¿sí?, la vitamina D aumenta, a diferencia de la paratormona, tanto la reabsorción de calcio como la reabsorción de fosfato. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Nuevamente, aumentando la expresión, ¿sí?, de todos los canales y proteínas transportadoras que son necesarias para que se produzca la absorción del calcio y del fosfato. ¿A qué nivel lo hace? Al igual que la paratormona, ¿sí?, en lo que respecta a la absorción del calcio lo hace a nivel distal de los túbulos distales, y lo que respecta al fosfato lo hace a nivel de los túbulos proximales. Esa es una diferencia importante con las acciones que ejercía la paratormona, ¿sí? Si se acuerdan, la paratormona aumentaba la absorción del calcio, pero disminuía la alfa. La vitamina D aumenta la absorción de ambos, del calcio y del fosfato. Finalmente, a nivel del hueso, ¿sí?, también va a ejercer acciones importantes la vitamina D. A nivel del hueso va a ejercer acciones duales, es decir, como yo ya les había anticipado, va a participar tanto en el proceso de mineralización, pero también en el proceso de resorción, lo cual es importante, ¿sí?, especialmente en el proceso de remodelado de los huesos. Constantemente están sufriendo procesos de remodelación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la vitamina D hace, ejerce en el hueso? Por un lado, estimula la diferenciación, ¿sí?, tanto de osteoblastos como de osteoclastos, ¿sí? Dentro de sus efectos, a nivel de los osteoblastos, va a estimular la síntesis, ¿sí?, de distintas proteínas, particularmente proteínas no colágenas, que están involucradas con la mineralización de la matriz ósea, ¿sí? De manera indirecta, la vitamina D, como vimos, ¿sí?, aumenta la absorción intestinal de calcio y de fosfato, de ambos, lo cual es necesario y fundamental para favorecer la mineralización ósea cuando la ingesta de calcio y fosfato está adecuada. ¿Por qué? Porque este aporte de calcio y de fosfato que promueve la vitamina D, ¿sí?, es importante para promover el producto calcio-fosfato necesario para que ocurra la mineralización del hueso, ¿sí? De manera indirecta, la vitamina D está proporcionándole al hueso, ¿sí?, los minerales que necesita para que ocurra la mineralización, ¿sí? Pero a su vez, de manera directa, también va a promover, como dijimos, la activación de los osteoclastos a través de la estimulación de la expresión de factores como prófagos, de ramificando, y va a disminuir la síntesis de esa osteoproteína.
empieza, ¿sí?, a manifestar más bien las acciones resortivas, ¿sí?, de la vitamina D. De igual manera, cuando hay un aumento exacerbado en la formación de vitamina D, también predomina su efecto resortivo. ¿Sí? Las concentraciones fisiológicas promueven, ¿sí?, la mineralización y la resorción al mismo tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Bien. Y la última hormona que nos queda por ver es la calcitonina. ¿Sí? La calcitonina es una hormona producida a nivel de la glándula tiroides, donde esta hormona es producida, ¿sí?, por un tipo particular de células que se encuentran rodeando los folículos tiroides, que son las células parafoliculares, células claras o células C, se las llama. ¿Sí? Estas células producen la calcitonina, que es también una hormona peptídica, y como vamos a ver, el estímulo para la liberación de calcitonina, contrario a lo que vimos hasta ahora, es un aumento en la concentración plasmática de calcio. El receptor para esta hormona, ¿sí?, es un receptor también que se ubica a nivel de la membrana de los órganos blancos, ¿sí?, de esta hormona, y que puede también estar acoplado a proteínas de eso o a proteínas de grupo. Los principales órganos de acción de la calcitonina son el riñón y el hueso, ¿sí?, siendo sus efectos más relevantes a nivel del hueso. ¿Sí? A nivel del riñón, ¿qué es lo que hace? Disminuye la reabsorción del fosfato, es decir, que aumenta la excreción urinaria del mismo, y disminuye la reabsorción del calcio, aumentando su excreción. Si dijimos que el estímulo para la liberación de la calcitonina era el aumento en la calcemia, es lógico que el nivel renal lo que promueva es su eliminación, ¿sí?, su excreción. O sea, que es una hormona que va a ejercer acciones hipocalcemiantes, ¿sí?, e hipofosfatéicas. Tiende a reducir la calcemia y la fosfatemia. Pero su principal acción la ejercen a nivel del hueso. ¿Sí? Los osteoclastos expresan receptores para calcitonina. ¿Sí? Entonces, cuando se activa el receptor de calcitonina, lo que promueve es la inhibición, ¿sí?, de la actividad de esos osteoclastos. ¿Esto qué quiere decir? Que la calcitonina, en definitiva, lo que hace es reducir, ¿sí?, la resorción ósea. En su conjunto, estos procesos, ¿sí?, tienden a reducir la calcemia y la fosfatemia. Sin embargo, con el correr de los años, si bien se estudiaron las acciones que la calcitonina ejerce, hoy sabemos que en los humanos, a nivel fisiológico, las acciones de la calcitonina en la regulación del metabolismo fosfocálcico son mínimas. ¿Sí? Se ha visto que en personas que han sufrido, por ejemplo, la resorción de la glándula tiroides, ¿sí?, así como también en personas que han tenido un tumor tiroideo que promueve el aumento en la secreción de la calcitonina, no se han visto, ¿sí?, mayores efectos ejercidos por esta disminución o ese aumento de la calcitonina, lo cual hoy se sabe que si bien esta hormona existe en la regulación del metabolismo fosfocálcico diario, sus acciones son mínimas. ¿Sí? Pero no podemos dejar de mencionarlo y saber que existe, que normalmente tiende a ejercer estas acciones. Entonces, en esta diapositiva lo que les muestro es de manera integrada cómo es que se ponen de manifiesto, ¿sí?, los efectos que ejercen la paratormona y la vitamina D en dos situaciones: frente a una disminución de la calcemia y frente a una disminución de la fosfatemia. Cuando se produce una disminución de la calcemia, como vimos, se estimula la síntesis y secreción de qué hormona. La paratormona.
aparato hormonal, que son sus acciones a nivel de qué órgano del cuerpo. Y directamente a nivel del riñón. A nivel del hueso va a aumentar la absorción ósea, lo que promueve la liberación de calcio y fosfato hacia, ¿sí?, el blanco. A su vez, a nivel del riñón, ¿sí?, ¿qué es lo que va a promover? El aumento en la reabsorción de calcio para generar una ganancia real con calcio prostático, pero va a aumentar, ¿sí?, la excreción de fosfato, permitiendo que ese calcio, que ese fosfato que se libera de los huesos, a través no aumente la fosfatemia, sino que la mantenga, ¿sí?, en su concentración fisiológica. ¿Sí? A su vez, estas acciones, ¿sí?, van a ser también ejercidas por la formación de la 1,25 de hidroxivitamina D, que se va a formar en respuesta al aumento en la paratonina. Esta hormona, ¿sí?, a nivel del intestino, va a contribuir al aumento del calcio y del fosfato. Este aumento del fosfato se produce también extensa en la liberación de esta hormona, no va a generar un aumento en la fosfatemia, porque tenemos una reacción del aparato hormonal en el riñón que va a promover la eliminación, ¿sí?, del fosfato que tiene que aumentar por la resorción y por la absorción. ¿Sí? De esta manera, eso observa una ganancia única, una normalización única de la glicemia sin modificar la fosfato. En condiciones fisiológicas, ¿no? Siempre algo. Algo similar ocurre entonces para situaciones en las que el fosfato sérico disminuye. Habíamos visto que la disminución del fosfato, ¿sí?, podía promover la formación de la vitamina D, que va a promover la absorción ósea, el aumento del calcio y del fosfato. La normalización produce una disminución, ¿sí?, en la secreción de la hormona, lo cual va a generar una disminución en la reabsorción del calcio y un aumento, ¿sí?, en la reabsorción del fosfato, al inhibirse las acciones que la paratonina. En esta diapositiva simplemente les dejo para que lo vayan viendo, ¿sí?, que además de estas tres hormonas que nosotros vimos hoy, existen otras hormonas que ustedes van a ver, ¿sí?, cuando vean, por ejemplo, el tropo, el sistema reproductor, ¿sí?, que también están involucradas en la regulación y balance entre la proteína gigante y la protegerina, ¿sí?, y que por ende van a poder ejercer también distintas acciones a nivel de los metabolismos focales y sus acciones en la resorción ósea. Simplemente se los dejo para que lo recuperen, ¿sí?, de manera